A las 20:45 horas, hora de Venezuela, un bombardero estratégico B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, surcando el cielo invisible en la penumbra a 15.000 metros de altitud sobre las aguas del Caribe, activó sus compuertas de carga con un susurro mecánico casi imperceptible, soltando una andanada de 16 bombas guiadas por satélite HUAM, cada una pesando 900 kilogramos, que se precipitaron en caída libre hacia su blanco principal, la isla venezolana de La Orchila, un enclave militar clave situado a 160 kilómetros de la costa continental del país. Este bombardero, con su silueta de ala volante que lo convierte en un fantasma para los radares gracias a su capa absorbente de ondas electromagnéticas y una sección transversal equivalente a apenas 0.1 metros cuadrados, había atravesado el espacio aéreo internacional sin ser detectado. Impulsado a 900 km por hora por 4 motores General Electric F-18, que producen un empuje total de 31.000 kilogramos. Cada una de esas bombas, equipadas con sistemas de guía que combinan posicionamiento global por satélite y navegación inercial para lograr una precisión inferior a 5 metros, se dirigió a puntos exactos en la isla, donde se encontraban baterías de misiles, superficie-aire S-400, radares de vigilancia de largo alcance y almacenes repletos de municiones, todos ajenos al cataclismo que se avecinaba. Y aquí es donde debes prestar especial atención, porque lo que sucedió en los siguientes 3 minutos y 28 segundos no solo aniquiló instalaciones valoradas en más de $1.200 millones, sino que provocó una tormenta diplomática que dejó a Venezuela con el 52% de su capacidad de defensa costera convertida en ruinas en menos de 12 horas. Pero permíteme dar un paso atrás, porque para comprender cómo se llegó a este bombardeo arrollador, es necesario desentrañar la secuencia absurda de fallos tácticos, confusiones y arrogancia desmedida que impulsó al comandante venezolano en La Orchila a tomar la decisión más desastrosa de su trayectoria: ordenar el disparo de un misil contra un avión de patrulla estadounidense que navegaba en aguas internacionales, sin invadir el espacio aéreo soberano ni exhibir la menor señal de agresión. ¿Cómo rayos alguien llega a creer que eso es una jugada inteligente? Te lo explico con detalle, porque esta historia es un enredo cautivador de torpezas acumuladas, lleno de giros que parecen sacados de una novela de espionaje, pero con consecuencias que podrían haber sido reales en un mundo de tensiones geopolíticas constantes. Todo se remonta a 48 horas antes, cuando Venezuela puso en marcha un ejercicio militar de gran envergadura en La Orchila, bautizado como Guardián Caribeño 2025. El propósito, según los planificadores en Caracas, era poner a prueba las defensas antiaéreas recientemente fortalecidas tras una inversión de $720 millones en sistemas S-400 de origen ruso durante el año previo. Este simulacro abarcaba la puesta en funcionamiento simultánea de todas las baterías desplegadas en la isla, recreaciones de abatimientos contra drones que actuaban como blancos ficticios, y lo que resultaba más delicado, la colaboración con asesores militares chinos que habían desembarcado 2 semanas atrás con el pretexto de impartir entrenamiento especializado, aunque Estados Unidos lo sospechaba de recopilar información sensible sobre las rutas habituales de sus aeronaves en esa región marítima. Para agregar más capas a esta trama, el ejercicio no era solo una rutina técnica, formaba parte de una estrategia más amplia para afirmar la soberanía venezolana en medio de disputas territoriales con vecinos como Guyana y presiones económicas derivadas de sanciones internacionales que limitaban el acceso a tecnología avanzada. Ahora, aquí radica el primer tropiezo monumental. Venezuela informó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante los conductos diplomáticos habituales, pero la notificación fue imprecisa en cuanto a los confines geográficos exactos y la duración detallada, generando una ambigüedad riesgosa sobre si las actividades se circunscribirían estrictamente al territorio venezolano o si los radares extenderían su vigilancia a zonas internacionales colindantes, lo que podría interpretarse como una provocación sutil en un área ya cargada de sospechas mutuas. Estados Unidos replicó con una comunicación diplomática tajante, recordando que el Caribe constituye un espacio aéreo libre donde todas las naciones poseen derechos de operación y que cualquier acción agresiva contra sus aviones en áreas internacionales se interpretaría como un acto de guerra declarado. Sin embargo, esa advertencia se enredó en los laberintos burocráticos y nunca descendió con claridad hasta los niveles operativos en la isla, quedando atrapada en despachos ministeriales donde los funcionarios priorizaban papeleo sobre alertas urgentes.
El general Luis Vargas, responsable de las defensas en La Orchila, era un oficial con 26 años de servicio a sus espaldas, famoso por su enfoque combativo al interpretar las directivas superiores, una reputación que le había valido ascensos rápidos, pero también advertencias internas por su tendencia a reactuar con exceso de celo. Había recibido capacitación en China durante 8 meses, donde los instructores le habían inculcado la convicción de que los S-400 representaban la cima de la tecnología, capaces de neutralizar cualquier amenaza occidental en un enfrentamiento hipotético, con énfasis en escenarios donde la sorpresa y la decisión rápida marcaban la diferencia entre victoria y derrota. Y no exagero, el S-400 es un sistema formidable sobre el papel. Sus radares detectan objetivos hasta 400 kilómetros de distancia. Los misiles alcanzan 250 kilómetros y alturas de 30.000 metros, con la habilidad de seguir hasta 80 blancos al mismo tiempo y dirigir 16 proyectiles hacia distintos enemigos. Parece invencible, ¿verdad? Pero las características técnicas en los manuales de propaganda son una realidad, y confrontar defensas electrónicas avanzadas de un adversario con pilotos curtidos en combates reales es otra completamente distinta, especialmente cuando factores como el mantenimiento deficiente o la falta de integración con otros sistemas locales pueden minar su efectividad. Vargas no parecía asimilar esa brecha crucial, o tal vez prefería ignorarla deliberadamente, cegado por el entusiasmo de probar equipo nuevo en un entorno que consideraba controlado. Cuando el ejercicio dio comienzo a las 8 SMO, horas del día anterior, Vargas recibió órdenes explícitas de su comando superior: encender todos los radares, monitorear cualquier blanco aéreo en el radio de acción y simular procesos de interceptación. Pero estas fueron las palabras precisas, y esto es vital: no disparar bajo ninguna circunstancia sin una autorización expresa del mando regional. Las instrucciones eran cristalinas, sin lugar a interpretaciones caprichosas. Pero Vargas cargaba con una ambición personal por destacar el rendimiento de su equipo, sobre todo porque los asesores chinos observarían y calificarían cada paso, y sus evaluaciones podrían influir en futuras colaboraciones o incluso en su propia carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Déjame describirte el panorama para que captes la tensión psicológica que lo envolvía. Como si estuvieras allí en esa isla remota, con el sol caribeño quemando la piel y el ruido constante de generadores zumbando en el fondo. Vargas era consciente de que el informe de los asesores viajaría a Pekín y podría influir en futuros acuerdos armamentísticos con Venezuela, potencialmente desbloqueando más tecnología o financiamiento. Sabía que sus superiores en Caracas escudriñaban los resultados para validar las inversiones colosales en defensas, en un contexto donde cada dólar contaba ante la inflación galopante y las restricciones económicas. Y honestamente, creo que una parte de él anhelaba demostrar algo mayor: que Venezuela no era una nación insignificante que se dejara amedrentar, que las adquisiciones chinas justificaban cada dólar gastado, y que él mismo era un comandante hábil en el manejo de tecnología compleja, capaz de liderar en momentos de crisis simulada o real. Esa mezcla venenosa de presiones laborales, patriotismo exacerbado y confianza excesiva en el armamento creó un escenario donde el razonamiento lógico se dio ante ilusiones peligrosas, como un dominó que inicia una cadena inevitable de eventos. A las 11:05 horas, el radar de vigilancia de la batería bajo su mando captó un contacto aéreo a 180 kilómetros al norte, desplazándose a 850 km por hora a una altitud de 18.000 metros. El sistema lo identificó automáticamente como un posible caza hostil basándose en su velocidad, elevación y el patrón de eco reflejado, procesando datos en tiempo real con algoritmos diseñados para diferenciar entre aviones comerciales, militares o incluso aves migratorias en algunos casos. La operadora Teniente Ana López, quien llevaba en su puesto desde el amanecer y ya sentía el cansancio acumulado de turnos extendidos, informó a Vargas sobre el hallazgo, precisando que el objetivo se hallaba en espacio internacional, a 160 kilómetros de la isla, claramente más allá de las aguas territoriales, con coordenadas confirmadas por múltiples sensores para evitar falsos positivos. Vargas dispuso el cambio a modo de seguimiento activo, iluminando el blanco con el radar 92E6E para obtener datos de puntería más refinados. Una decisión que elevaba el nivel de alerta sin disparar aún, pero que enviaba una señal clara de preparación para el combate. Esto es fundamental entenderlo. Transitar de un radar de búsqueda pasivo a uno de control de fuego activo equivale a apuntar un arma cargada directamente. Aún no has apretado el gatillo, pero has cruzado el umbral de una amenaza implícita a una explícita e inmediata, lo que en términos militares puede ser visto como el preludio a una agresión.
Imagina ahora estar en la cabina del F-35 Lightning II de Estados Unidos, pilotado por el capitán Mark Rivera, un veterano con 1900 horas de vuelo acumuladas y experiencia en misiones sobre el Golfo Pérsico, donde había aprendido a navegar cielos hostiles con precisión quirúrgica. Estás en una patrulla de rutina sobre aguas internacionales, quizás pensando en la cena que te espera al regresar a la base en unas horas, o en el informe que tendrás que redactar sobre observaciones marítimas, cuando de repente tu sistema de alerta radar emite un pitido estridente, indicando que estás siendo fijado por un radar 92N6E, asociado a un S-400 desde la horchila. Rivera sintió un torrente de adrenalina mientras verificaba su posición por satélite. 160 kilómetros fuera de territorio venezolano, sin infracción alguna, con todos los protocolos de vuelo internacional respetados al pie de la letra. No había mostrado hostilidad, solo un vuelo recto y estable, manteniendo altitud constante para evitar cualquier malentendido. ¿Por qué lo fijaban entonces? Su entrenamiento se activó al instante. Transmitió por la frecuencia de emergencia internacional un mensaje claro y repetido para asegurar recepción. Aquí aeronave de caza estadounidense en espacio aéreo internacional. Sin intenciones agresivas. Solicito que cesen la fijación de radar de inmediato. Al mismo tiempo puso en marcha sus sistemas de contramedidas electrónicas ANE, ALQ-250, que comenzaron a generar interferencias para debilitar la efectividad del radar enemigo, y liberó una salva preventiva de tiras metálicas reflectoras que crearon nubes de ecos falsos para confundir al sistema, junto con bengalas térmicas por si el misil enemigo usara guía infrarroja como respaldo. En el centro de control de Vargas, el eco del objetivo se fragmentó en una docena de señales engañosas debido a las tiras reflectoras, mientras las contramedidas estadounidenses empezaban a saturar sus frecuencias con ruido electrónico que dificultaba la lectura precisa. Y aquí cometió Vargas su segundo error garrafal. Interpretó esas medidas defensivas de Rivera como un acto ofensivo, un contraataque deliberado que justificaba escalada. Su razonamiento distorsionado fue algo así: si el blanco emplea contramedidas, eso revela intenciones hostiles, por lo tanto, justifica una respuesta proporcional para proteger la isla. Es una lógica completamente irracional, ya que cualquier piloto militar en el planeta activaría defensas similares al ser fijado por un radar de control de fuego. Es protocolo estándar, no un signo de beligerancia, diseñado precisamente para disuadir ataques prematuros y dar tiempo a la diplomacia. Pero Vargas ya se había convencido de una narrativa en la que defendía el espacio venezolano contra un intruso estadounidense. Una historia que se contaba a sí mismo para racionalizar su agresividad innata. Los asesores chinos en la sala, observando cada movimiento con notas detalladas, probablemente alimentaron esa decisión de forma sutil, pues Vargas buscaba impresionarlos al mantener la fijación sobre un blanco sofisticado pese a las interferencias, demostrando la resiliencia del sistema bajo presión real. Ordenó a López ajustar las frecuencias del radar y elevar la potencia para perforar el ruido electrónico, una maniobra que requería recalibraciones manuales y consumía energía extra de los generadores de respaldo. El sistema batalló durante 20 segundos antes de restablecer una fijación sólida, mostrando ahora al objetivo a 170 kilómetros, virando suavemente hacia el norte para alejarse de la isla y desescalar la tensión, un movimiento que cualquier operador experimentado interpretaría como gesto de paz. Rivera había iniciado un giro gradual al norte, aumentando la distancia para demostrar de forma evidente que no albergaba propósitos agresivos, mientras reportaba su situación a la controladora en un E-3 Sentry, que orbitaba a 250 kilómetros de distancia, un avión de alerta temprana equipado con radares potentes que monitoreaba todo el sector. La controladora, teniente Carla Gómez, quien supervisaba el espacio aéreo mediante el potente radar del Sentry, confirmó con datos cruzados: tu posición está en internacional, sin duda alguna. Recomiendo ampliar la separación y mantener vigilancia extrema. No detectamos lanzamiento de misil, pero la situación es irregular y podría cambiar en cualquier momento. Rivera confirmó el mensaje y aceleró a 1000 km por hora, ascendiendo paulatinamente a 20.000 metros, convencido de que mayor altura y distancia le darían un margen adicional si las cosas empeoraban, calculando mentalmente trayectorias de escape basadas en su conocimiento de las capacidades del S-400. Lo que ignoraba era que, en ese preciso instante, Vargas tomaba la resolución que lo cambiaría todo, una decisión impulsada por una combinación de frustración y orgullo que nublaba su juicio. El general, contemplando en su pantalla al objetivo estadounidense, aún dentro del alcance de sus misiles, levantó el teléfono para contactar al mando regional y pedir
permiso explícito para disparar, siguiendo al menos el protocolo inicial. Pero surgió el inconveniente. El sistema de comunicaciones sufría interferencias, posiblemente originadas por la actividad electrónica del propio Sentry estadounidense o por fallos en el equipo venezolano obsoleto, que no había sido actualizado en años debido a limitaciones presupuestarias. Tras 2 intentos infructuosos de establecer conexión, con líneas llenas de estática y cortes intermitentes, Vargas optó por la elección fatal. Interpretó las directivas originales de simular interceptaciones como una aprobación tácita para completar la secuencia si percibía hostilidad, y él había decidido que las contramedidas de Rivera calificaban como tal, ignorando evidencias claras de desescalada. A las 11:12 horas, Vargas dio la orden de lanzar un misil 48 SNES, una palabra que resonó en la sala de control como un trueno. López titubeó por un instante, observando en su consola que el blanco permanecía en espacio internacional con datos irrefutables, pero la disciplina militar y años de adiestramiento para obedecer sin cuestionar prevalecieron. Aunque en su mente cruzara un fugaz pensamiento de duda, activó la secuencia de lanzamiento. La computadora del S-400 realizó chequeos finales en fracciones de segundo, confirmando una solución de tiro viable con una probabilidad de impacto del 85%, basada en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas como viento y humedad que afectaban la trayectoria. El contenedor vertical se abrió con un siseo hidráulico, exponiendo el misil de 7.5 metros de longitud, un cilindro reluciente cargado con explosivos letales. López presionó el botón de confirmación y el caos se desató con una violencia que sacudió el suelo. Una carga propulsora detonó, eyectando el misil verticalmente del tubo hasta 40 metros de altura, donde su motor principal de cohete sólido se encendió con un estruendo que hizo vibrar la isla entera en un radio de 3 kilómetros, alertando incluso a personal no involucrado en el ejercicio. La llama de escape, de 20 metros, iluminó el entorno como un sol artificial, mientras el proyectil aceleraba a velocidad Mach 6 en apenas 8 segundos, siguiendo una trayectoria inicialmente vertical que luego se curvó hacia el norte, guiada por actualizaciones constantes del radar terrestre cada medio segundo para corregir desviaciones mínimas. En la cabina de Rivera, la alarma de lanzamiento de misil irrumpió con un tono más urgente y escalofriante, confirmando no solo fijación, sino un disparo real, con indicadores parpadeando en rojo. La pantalla táctica proyectó la ruta del misil aproximándose desde el sur, con una velocidad de cierre de Mach 6.5, unos 7.800 km por hora sumados a su propia velocidad de 1.000 km por hora. La computadora estimó el tiempo hasta impacto: 2 minutos y 15 segundos, un conteo regresivo que parecía acelerarse con cada latido. Rivera no malgastó ni un ápice de tiempo en sorpresa o incredulidad. Su preparación de años y vivencias en zonas de conflicto activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron la vida, recordando simulacros donde había practicado escenarios similares hasta el agotamiento. Empujó los aceleradores a máxima postcombustión, sintiendo cómo los motores F-135 impulsaban el F-35 de 1.000 a 1.500 km por hora en 10 segundos, con un rugido que vibraba en su pecho. Inició una serie de maniobras evasivas practicadas cientos de veces en simuladores, pero nunca contra un misil real con intención letal. Tiró de la palanca para un ascenso abrupto de 50 grados, elevándose de 18.000 a 25.000 metros bajo una fuerza de 8G que lo aplastó contra el asiento, estrechando su visión periférica y haciendo que sus pulmones lucharan por aire. En la cima del ascenso, ejecutó un giro completo en espiral alrededor de su eje longitudinal mientras bajaba la nariz para un descenso acelerado, movimientos diseñados para romper la fijación del buscador del misil y complicar sus cálculos de trayectoria con cambios impredecibles. Estas acciones violentas estaban diseñadas para romper la fijación del buscador del misil y complicar sus cálculos de trayectoria. Liberó otra salva de tiras metálicas reflectoras y bengalas térmicas, aunque sabía que el misil dependía principalmente de guía radar, no infrarroja. En momentos de vida o muerte usas todo lo que tienes a mano, incluso redundancias que podrían marcar la diferencia en un segundo crítico. El misil corrigió su camino para compensar las maniobras de Rivera, procesando datos del radar terrestre junto con información de su propio buscador activo, que se había encendido a 60 kilómetros del objetivo.
Este buscador era avanzado, capaz de diferenciar el blanco real de los engaños mediante análisis de ecos, velocidades Doppler y correlaciones posicionales, ajustando en tiempo real para maximizar probabilidades de impacto. Pero aquí es donde el entrenamiento y las tácticas de Rivera empezaron a inclinar la balanza a su favor, acumulando ventajas sutiles. Siguió con movimientos impredecibles, alternando subidas, bajadas, virajes cerrados y variaciones de velocidad cada 3 segundos, sin mantener un vector constante por más de ese lapso, forzando recalculaciones constantes que introducían errores. Además, Rivera se dirigía hacia una zona donde el E3 Sentry emitía interferencias electrónicas intensas, degradando las señales radar que el misil necesitaba para su fase final, creando un escudo invisible de ruido que confundía al proyectil. Transmitió por frecuencia táctica un mensaje apremiante: bajo ataque de misil S-400 desde Venezuela. Requiero apoyo electrónico urgente para interferir señales. Gómez en el Sentry respondió al instante: entendido, activando interferencia máxima en tu sector. Continúa con evasivas. 4 F-22 se dirigen a ti. Llegada en 5 minutos. Pero Rivera no contaba con 5 minutos. Le quedaban unos 90 segundos antes de que el misil lo alcanzara, un plazo que parecía contraerse con cada maniobra. Ahora a 38 kilómetros, cerrando a más de 8.000 kilómetros por hora, equivalente a 2.200 metros por segundo, la ventana de reacción era ínfima, demandando precisión absoluta. Ejecutó una maniobra de último recurso. Esperó hasta que los sensores indicaran que el misil estaba a menos de 10 kilómetros, donde su velocidad extrema dificultaba ajustes bruscos. Entonces realizó un viraje de combate de 9G, más allá de los límites de entrenamiento habituales, porque sobrevivir primaba sobre preservar la aeronave, con fuerzas que tensaban cada fibra de su cuerpo. Tiró la palanca a la izquierda con timón derecho, creando un deslizamiento lateral que casi detuvo el avance forward del F-35, girándolo prácticamente en su eje en una danza aérea que ninguna aeronave civil podría sobrevivir. Las fuerzas G fueron tan brutales que, pese al traje anti-G inflado, Rivera sintió su visión emborronarse hacia el desmayo, lo que los pilotos llaman apagón gris, un velo que amenazaba con oscuridad total. Contrajo músculos abdominales y piernas con toda su fuerza, gritando para sostener la presión sanguínea y evitar el colapso, ya que perder la conciencia equivaldría a muerte segura en medio del cielo. El misil intentó seguir el viraje, pero las leyes físicas son inexorables. A velocidad Mach 6, su radio de giro mínimo era de unos 4 kilómetros, comparado con menos de 2 kilómetros para el F-35 en maniobra lenta, lo que lo condenaba a fallar. El proyectil pasó a 600 metros por debajo de Rivera, lo suficientemente cerca para que viera el resplandor de su motor a través de la cabina, un flash que iluminó su rostro sudoroso. La espoleta de proximidad detectó el blanco dentro de su radio de 1 kilómetro y detonó la ojiva de fragmentación de 180 kilogramos, una explosión que liberó una tormenta de metal. Sin embargo, debido al error inducido por la evasiva extrema, la explosión ocurrió después de superar la posición del F-35. La onda expansiva lanzó 3.000 fragmentos de metal pesado en un cono de 50 grados, pero Rivera estaba fuera del área letal principal, aunque el impacto fue lo bastante cercano para sentir la vibración. Algunos impactos rozaron el ala izquierda del F-35, creando una docena de perforaciones menores y afectando una aleta de control, sin comprometer estructuras vitales o controles de vuelo principales, permitiendo que la aeronave siguiera operativa. Rivera sintió el zarandeo de los fragmentos contra el fuselaje, un sonido metálico que resonó en la cabina, pero verificó los indicadores con manos temblorosas. Todos los sistemas en verde, salvo una alerta menor por daño en el ala que no impedía volar ni regresar a base. Transmitió con voz aún temblorosa por la adrenalina, pero profesional. Evadido el misil, detonación cercana, daño leve en ala izquierda, todos sistemas operativos saliendo hacia el norte para seguridad. Gómez respondió con alivio evidente en su tono. Copiado. Excelente maniobra, capitán. Mantén curso, los F-22 llegan en 3 minutos para escolta y cobertura adicional. Mientras Rivera comenzaba a recuperar el aliento tras el encuentro más cercano con la muerte en sus 1900 horas de vuelo, estabilizando su respiración con técnicas aprendidas en entrenamiento de supervivencia, la situación escalaba dramáticamente en múltiples frentes, como una ola que se propaga desde un epicentro. El E-3 Sentry había retransmitido automáticamente la alerta de lanzamiento al Comando Sur, que supervisaba las operaciones en la región con un centro de mando 24 horas.
De allí, la notificación ascendió en 40 segundos al Pentágono, llegando al general Elena Torres, jefa de Estado Mayor Conjunta, quien estaba en una sesión matutina rutinaria cuando un asistente irrumpió con una tableta destacando la alerta en rojo brillante. Aeronave de caza estadounidense atacada por misil venezolano en espacio internacional. Evasión exitosa con daños menores. Situación en evolución, recomendación de respuesta inmediata. Torres, con 35 años de carrera militar y experiencia en crisis globales, leyó el mensaje 2 veces para asimilarlo completamente y pronunció palabras que quedaron grabadas en el registro de la reunión. Necesito al presidente en línea inmediatamente y preparen opciones de respuesta detalladas, porque Venezuela acaba de traspasar una línea sin retorno y no podemos permitir que esto se repita en otras regiones. A las 11:20 horas, solo 8 minutos después del lanzamiento, el presidente de Estados Unidos fue informado vía llamada segura durante una reunión en la Casa Blanca sobre asuntos domésticos. Le tomó 2 minutos absorber el informe completo, con detalles técnicos sobre el misil y la evasión, antes de formular la pregunta clave que reflejaba su preocupación humana. ¿El piloto está a salvo y sin heridas? La respuesta fue afirmativa. Piloto saliendo del área con daños mínimos en la aeronave, sin lesiones reportadas, aunque bajo observación por estrés. Entonces hizo la segunda interrogante que moldearía la réplica. ¿Fue un ataque intencional o el error de un comandante aislado, posiblemente por pánico? El asesor de Seguridad Nacional replicó con franqueza, basándose en inteligencia preliminar. Señor, aún no lo sabemos con certeza absoluta, pero en última instancia no cambia nada fundamental. Venezuela disparó un misil contra nuestra aeronave en internacional. Eso es un acto de guerra, independientemente de la intención detrás, y responder con debilidad enviaría un mensaje equivocado a aliados y enemigos por igual. El presidente, un exdiplomático que prefería soluciones negociadas sobre confrontaciones armadas, tomó la decisión en menos de 10 segundos después de una pausa reflexiva. Autoriza una respuesta militar proporcional contra la isla origen y cualquier amenaza costera persistente. Quiero opciones detalladas en 90 minutos para evaluar, pero inicien medidas defensivas inmediatas para resguardar nuestras operaciones en la zona y prevenir repeticiones. Y esas medidas defensivas se activaron con una rapidez impresionante que destacaba la eficiencia del aparato militar estadounidense. En 20 minutos se movilizó una fuerza formidable. 4 F-22 Raptors en alerta desde una base en Colombia despegaron para imponer dominio aéreo total sobre el norte venezolano, volando en formación para cubrir amplios sectores. 6 FA-18 adicionales partieron de un portaaviones cercano, armados con misiles antirradar para neutralizar emisiones hostiles detectadas. 2 EA-18 JOG Growlers iniciaron operaciones de guerra electrónica a pleno espectro, emitiendo 150 kilovatios de interferencia en frecuencias venezolanas, cegando radares más allá de 50 kilómetros y creando un velo de ruido que desorientaba sensores. Un submarino clase Virginia en patrulla se aproximó a aguas territoriales, listo para lanzar misiles de crucero Tomahawk si escalaba, con su sigilo submarino como ventaja clave. Y, crucialmente, un B-2 Spirit fue redirectado desde su base en Missouri para liderar el golpe principal, volando a través del Atlántico con sigilo absoluto, cargado con municiones precisas para minimizar daños colaterales. Era una demostración de capacidad de respuesta que pocos países pueden emular, enfrentando una isla vulnerable con un poderío asimétrico abrumador, todo coordinado desde centros de mando con enlaces satelitales en tiempo real. Mientras tanto, en Venezuela, el caos absoluto se desataba cuando la magnitud de lo que había ocurrido empezó a filtrarse por la cadena de mando, como un rumor que se convierte en pánico colectivo. El primer aviso de problemas llegó cuando el mando regional en Caracas intentó contactar la base en La Orchila para un chequeo rutinario de rutina. Y un operador mencionó de pasada que habían lanzado un misil contra un caza estadounidense. Como si fuera un detalle menor en un informe, hubo un silencio ensordecedor de unos 5 segundos en la línea, que debió sentirse como una eternidad para todos los involucrados, antes de que el coronel Javier Morales, al otro lado, exclamara algo como: ¿Han hecho qué? Repítanlo ahora mismo, palabra por palabra. Cuando la confirmación llegó con detalles adicionales, Morales, un oficial con 25 años de experiencia que había visto su parte de crisis internas y externas, captó al instante la gravedad del asunto, sintiendo un nudo en el estómago al imaginar las repercusiones. Envió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa, redactado con urgencia. Incidente grave en La Orchila. Lanzamiento de misil no autorizado contra aeronave estadounidense en espacio internacional.
Solicito instrucciones inmediatas y evaluación de riesgos. En el ministerio, el mensaje causó incredulidad al principio, porque parecía tan absurdo que algunos pensaron en un malentendido o un simulacro mal reportado por error de comunicación. Pero cuando llegaron corroboraciones de radares costeros independientes y monitoreo de señales estadounidenses que hablaban de un ataque misilístico con claridad, la realidad golpeó como un martillo, desencadenando una oleada de llamadas y reuniones improvisadas. El ministro de Defensa, General Sofía Reyes, convocó una reunión de crisis que empezó a las 12:30 horas, solo una hora después del lanzamiento, en una sala segura con mapas proyectados y líneas telefónicas abiertas. Los presentes incluían al jefe de la Fuerza Aérea, el comandante de Defensas Integradas, el ministro de Exteriores y, por video desde Nueva York, el embajador en la ONU para aportar perspectiva internacional. Reyes abrió con palabras que, según testigos presentes, fueron directas y cargadas de frustración. Señores, esto podría ser la peor crisis de nuestra historia reciente, con potencial para escalar a algo incontrolable. Un comandante fuera de control ha atacado un avión yanqui en aguas libres, poniendo en jaque nuestra seguridad nacional. Quiero saber qué pasó exactamente, por qué demonios ocurrió y cómo lo arreglamos antes de que nos conviertan en polvo con represalias inevitables. El informe que siguió dibujó un panorama de fallos en cascada que revelaba debilidades sistémicas. Vargas había torcido las órdenes o las ignorado por completo, posiblemente motivado por un deseo de impresionar. La supervisión falló en aclarar instrucciones con reuniones previas detalladas. Las comunicaciones colapsaron en el momento clave debido a equipo viejo y falta de redundancias. Y los asesores chinos quizás habían empujado una actitud demasiado agresiva sin control adecuado, aunque su rol exacto permanecía ambiguo. Pero más allá de asignar culpas inmediatas, el foco era la acción inmediata, con el misil ya en el aire y Estados Unidos preparando represalias que podrían llegar en horas. Las opciones en esa sala, según notas filtradas después en reportes internos, iban de lo ingenuo a lo suicida, reflejando divisiones ideológicas dentro del gobierno. El ministro de Exteriores propuso una disculpa rápida y pública, llamándolo un error trágico de un oficial renegado, con oferta de indemnización por daños y castigo ejemplar para calmar a Washington y evitar escalada militar, argumentando que la humildad podría ganar tiempo para negociaciones. El jefe de la Fuerza Aérea, más belicoso y alineado con posturas duras, sugirió negar todo y afirmar que defendían su soberanía ante provocaciones deliberadas, aunque incluso él parecía dudar en voz baja, sabiendo que el F-35 estaba claramente fuera de límites según datos satelitales compartidos. El comandante de defensas fue pragmático y realista. Venezuela no podía resistir un asalto estadounidense serio con su presupuesto limitado y equipo mixto. Así que mejor apostar por diplomacia furiosa, buscando respaldo de China y Rusia para frenar a EUU a través de presiones en foros internacionales como la ONU. Reyes escuchó durante 45 minutos antes de decidir, sopesando pros y contras. Emitirían una disculpa oficial, arrestarían a Vargas de inmediato, ofrecerían compensación y cooperación en investigaciones independientes, mientras activaban todos los contactos diplomáticos para contener el fuego y evitar una respuesta desproporcionada. Pero el problema era el timing. Mientras los venezolanos debatían palabras y estrategias en esa sala tensa, EUU ya movía piezas militares con precisión quirúrgica. A las 13:15 horas, unas 2 horas post-lanzamiento, el presidente revisó 3 planes del Pentágono presentados en una videoconferencia segura. Opción 1. Golpe quirúrgico solo a la batería en la horchila para enviar un mensaje focalizado. Opción 2. Destruir todas las defensas S-400 en la isla y costas cercanas para degradar capacidades locales. Opción 3. Arrasar la red antiaérea nacional entera para eliminar amenazas permanentes. Tras consultar con su equipo de seguridad nacional, eligió la 2 con extras: atacar S-400, radares y comandos costeros, para disuadir sin dejar a Venezuela desnuda, evitando un vacío regional que podría invitar a otros actores. La orden bajó al Comando Sur a las 13:50 horas, con inicio en 4 horas para alistar todo, incluyendo simulaciones finales de trayectorias. Mientras los planificadores bautizaban la operación como venganza silenciosa, los eventos rodaban en paralelo con rapidez. Rivera aterrizó su F-35 dañado en la base aliada sin problemas mayores, donde el comandante lo recibió con un apretón firme y palabras de elogio. Inusual, pero justificado por la hazaña. Los mecánicos contaron 14 impactos de fragmentos en el ala, el peor a 5 centímetros de un conducto hidráulico clave. Diferencia entre arreglo rápido y catástrofe total.
Rivera fue al médico. Sin heridas graves, solo magulladuras de las fuerzas G. Pero con temblores y pulso alto por estrés postraumático, síntomas que requerían monitoreo. Le dieron 48 horas de baja, que aceptó sin pelear, raro en él que solía insistir en volver al aire. En La Orchila, Vargas fue detenido a las 14 horas por militares especiales con órdenes directas del alto mando. Al principio protestó vehementemente, diciendo que protegía la patria contra intrusos, pero al oír cargos como insubordinación y riesgo nacional, se rindió sin resistencia física, aunque con una mirada de desafío. Lo llevaron a Caracas para aislamiento durante la pesquisa, donde enfrentaría interrogatorios exhaustivos. Curiosamente, los asesores chinos evaporaron antes de interrogatorios, sacados por su embajada que no quería preguntas sobre su rol en la decisión de Vargas, un movimiento que alimentó sospechas de encubrimiento. Diplomáticamente, Venezuela emitió la disculpa a las 15:30 horas vía canales a Washington. Admitía el error no autorizado. Expresaba arrepentimiento profundo, anunciaba arresto y ofrecía pagos más investigación conjunta para transparencia. Pero llegó tarde. La Casa Blanca ya había aprobado el ataque, y el secretario de Estado respondió que apreciaban el gesto. Pero el acto de guerra demandaba respuesta firme. Procederían con acciones para garantizar seguridad. El embajador venezolano, al oírlo en una llamada tensa, se dice que empalideció visiblemente, entendiendo que la diplomacia no pararía las bombas y que el daño era inevitable. Y vaya si convergían fuerzas, 8 F-22 patrullando el cielo con superioridad absoluta, 12 F-A-18 con 40 misiles antirradar listos para silenciar emisiones, 4 EA-18G generando interferencia electrónica con 250 kilovatios total, destructores equipados con Tomahawk en posición, submarinos acechando y el B-2 aproximándose desde 1000 kilómetros con carga letal. Era poderío valorado en $15,000 millones contra un presupuesto defensivo venezolano de 1.800 millones anuales. El desequilibrio era brutal, destacando cómo la tecnología y la logística marcan diferencias en conflictos modernos. Para expandir esta narración y dar más profundidad al contexto histórico, considera cómo el ejercicio Guardián Caribeño no era solo una demostración técnica, sino un intento de Venezuela por proyectar fuerza en un momento de tensiones regionales crecientes, con disputas territoriales en el Esequibo y presiones económicas por sanciones internacionales que obligaban a alianzas con potencias como China y Rusia. Los asesores chinos, por ejemplo, no solo entrenaban, traían consigo doctrinas de defensa asimétrica que enfatizaban la disuasión mediante sorpresa y acciones decisivas, lo que podría haber influido en la mentalidad de Vargas, quien veía en el contacto aéreo una oportunidad para validar esas enseñanzas en un escenario casi real, aunque eso significara estirar las órdenes hasta el límite. Además, en el lado estadounidense, el capitán Rivera no era un piloto cualquiera. Había participado en operaciones contra grupos insurgentes en Oriente Medio, donde aprendió a confiar en sus instintos bajo fuego enemigo. Y esa experiencia fue clave para sus maniobras improvisadas que acumularon errores en el misil venezolano, salvándolo por centímetros. La detonación cercana no solo dañó el ala, sino que dejó a Rivera con un zumbido en los oídos por horas. Un recordatorio físico del filo entre vida y muerte. Y motivó revisiones en protocolos de patrulla para incluir más soporte electrónico preventivo. Mientras, en Caracas, la reunión de crisis se extendió con debates acalorados sobre si involucrar a aliados como Rusia, que había suministrado parte del equipo original, pero Reyes optó por cautela para no internacionalizar el conflicto prematuramente, temiendo que eso invitara a más intervenciones externas. El arresto de Vargas incluyó una escena tensa donde sus subordinados, leales hasta el final, cuestionaron la orden en voz baja. Pero la policía militar impuso disciplina rápida con procedimientos estándar, esposando al general en presencia de testigos para documentar todo. Diplomáticamente, la disculpa venezolana fue redactada con cuidado para evitar admisiones de debilidad sistémica, enfocándose en el error individual y destacando el compromiso con la paz regional. Pero Washington la vio como insuficiente dada la gravedad del incidente, respondiendo con comunicados que enfatizaban la necesidad de disuasión. La convergencia de fuerzas estadounidenses no fue solo militar, involucró coordinación con aliados regionales como Colombia, que proporcionó espacio aéreo para los F-22 y bases logísticas, destacando la red de alianzas que amplificaba el poderío de EEPUU en el hemisferio. A las 19:30 horas arrancó la fase preparatoria de la operación. Los Growlers subieron la interferencia electrónica a niveles que no solo interferían, sino que borraban pantallas venezolanas con ruido y ecos falsos, saturando sensores por completo. Operadores en La Orchila vieron sus radares inútiles,
cambiando frecuencias en vano contra la cobertura total estadounidense. Con intentos desesperados de reinicios que solo agravaban la confusión, drones Air 4 Global Hawk a 18 y 100 metros enviaban imágenes de alta definición de la isla, confirmando objetivos con precisión de 2 metros y detectando movimientos de tropas. Para alargar esta fase y captar la angustia, imagina la frustración de los técnicos venezolanos, exhaustos tras horas de alerta máxima, intentando reinicios manuales y diagnósticos que solo revelaban más interferencias, mientras sus comandantes gritaban órdenes contradictorias en un búnker subterráneo húmedo y mal ventilado, con el olor a sudor y maquinaria sobrecalentada llenando el aire. A las 20:02 horas, exactas 8 horas y 48 minutos post-ataque a Rivera, inició venganza silenciosa con lanzamientos coordinados desde múltiples plataformas. Destructores soltaron 10 Tomahawk cada uno, saliendo en intervalos de 10 segundos con llamas visibles a kilómetros que iluminaban el mar. El submarino añadió 15 desde profundidad, creando burbujas en superficie captadas por satélites de vigilancia. 25 minutos después, el B-2, ya en posición óptima, abrió bahías y soltó sus 16 Coast Hold Dam, más los FA-18 lanzando misiles antirradar contra cualquier emisión detectada. Total 85 municiones convergiendo desde norte, este y oeste, saturando defensas con ángulos de 120 grados para abrumar cualquier intento de interceptación. En la Orchila, la alerta sonó a las 20:20 horas. Radares costeros pillaron contactos múltiples a 150 kilómetros, pero la interferencia limitaba a amenazas indeterminadas en pantallas parpadeantes. Ordenaron máxima alerta, pero tras horas de tensión acumulada, operadores exhaustos luchaban por mantener concentración. Comandantes intentaron activar radares de fuego para guiar defensas, pero misiles antirradar los destruyeron al encender. El primero en la Orchila Central vio 3 impactos en 5 segundos, vaporizando la antena de 25 millones en una bola de fuego. Otro cerca del depósito recibió 4, destruyendo lanzadores adyacentes con explosiones que esparcían escombros. Entendieron rápidamente, sin radares activos no podían guiar misiles. Estaban ciegos ante la tormenta entrante, reducidos a observadores pasivos. Algunos comandantes, en un acto de desesperación, lanzaron 12 misiles en modo autónomo sin guía externa, quemando 70 millones en hardware valioso en vano con 0 impactos exitosos. Los proyectiles agotaron combustible y cayeron inertes al mar o a la selva circundante. Un desperdicio que subrayaba la futilidad. Era desesperación pura ante superioridad técnica abrumadora, con soldados rezando en silencio mientras esperaban lo inevitable. Para detallar más esta fase caótica, cada lanzamiento autónomo fue un acto de fe ciega, con operadores ajustando parámetros manuales y rezando por un golpe de suerte mientras veían sus pantallas parpadear con datos corruptos e inútiles, y los comandantes debatían si evacuar posiciones clave o mantenerlas para un último esfuerzo. Pero el tiempo se agotaba inexorablemente bajo el zumbido de alarmas constantes. A las 20:42 horas, los primeros Tomahawk cruzaron la costa a 50 metros de altitud para evadir detección temprana, subiendo a 200 en la fase terminal con buscadores ópticos activados para precisión final. El objetivo 1 era la batería S-400 de Vargas, la misma que inició todo. 4 Tomahawk asignados. El primero destruyó el radar 91N6E de 35 millones en una explosión de fragmentos que iluminó la noche. El segundo impactó el vehículo de comando, pulverizando computadoras y sistemas de comunicación en un estallido que cortó líneas vitales. El tercero y cuarto alcanzaron los lanzadores, detonando misiles almacenados en una cadena explosiva equivalente a 8 toneladas de TNT. Un temblor sentido a 10 kilómetros que sacudió edificios y generó nubes de humo visibles desde el continente. Las siguientes 2 horas fueron un infierno continuo para las fuerzas venezolanas. La segunda batería en la punta este de la isla fue demolida por 5 JDAM del B-2, con impactos sincronizados en 15 segundos que colapsaron estructuras enteras en cráteres humeantes. La tercera cerca del aeródromo vio 6 misiles converger, destruyendo radares de vigilancia y hangares con precisión quirúrgica. La cuarta intentó reubicarse en un movimiento desesperado, pero drones guiaron misiles antirradar a sus camiones en ruta, vulnerables sin despliegue completo, convirtiéndolos en bolas de fuego rodantes. En hora y media, las 5 baterías S-400, que representaban una inversión de 1.100 millones, eran ruinas humeantes e irreparables. Los ataques se extendieron más allá. 7 radares de vigilancia destruidos, valorados en 180 millones, cegando la detección más allá de 60 kilómetros,
y dejando vulnerables costas enteras. 4 centros de comando pulverizados, cortando líneas de coordinación y dejando unidades aisladas. 5 depósitos de municiones explotados en cadenas secundarias, con 220 millones en repuestos perdidos en llamas que duraron horas. Cada impacto generaba explosiones secundarias que iluminaban la noche como fuegos artificiales macabros, con soldados venezolanos corriendo a refugios improvisados, mientras fragmentos llovían del cielo, y reportes iniciales de heridos leves por ondas de choque que rompían vidrios y causaban conmociones a kilómetros de distancia. Para las 22:45 horas, el ataque había concluido. De 85 municiones lanzadas, 79 impactaron sus objetivos con éxito, una tasa del 93% considerada excepcional en operaciones reales. 6 fallaron por diversas razones, 2 por mal funcionamiento de guía que las desviaron a áreas vacías sin daños. 3 fueron derribadas por fuego antiaéreo de cañones en golpes de suerte extraordinaria. 1 impactó un objetivo equivocado debido a error en coordenadas, aunque afortunadamente en zona no poblada. Los daños acumulados fueron devastadores. Las baterías S-400 reducidas a cero, 1.100 millones perdidos, radares de vigilancia en 180 millones, centros de comando en 100 millones, depósitos de municiones con 220 millones evaporados, infraestructura de soporte como generadores y comunicaciones en 80 millones más. Total directo de aproximadamente 1.480 millones, sin contar los años necesarios para reemplazo bajo sanciones que complicaban adquisiciones, dejando a Venezuela con una brecha defensiva que tardaría décadas en cerrar. Las consecuencias se extendieron mucho más allá del daño material. Investigaciones internas en Venezuela revelaron fallos sistémicos en entrenamiento, comunicaciones y supervisión, llevando a purgas en el alto mando y reformas urgentes. Diplomáticamente, tensiones con China por el rol ambiguo de sus asesores, que negaron cualquier influencia. Y en Ponsú, revisiones de protocolos para patrullas en regiones volátiles, incorporando más inteligencia previa. La isla quedó marcada por cráteres humeantes y estructuras colapsadas, un recordatorio silencioso de cómo errores humanos, arrogancia y malentendidos pueden escalar a devastación total en un mundo interconectado. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.